Quizás no lo voy a lograr terminar porque hay mucho que detallar, hay mucho que sacar, hermanos y hermanas, de este tema. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo número 16. Cuando lo tenga, favor me responde con un amén. Romanos, capítulo 8, en su verso número 16, dice la Biblia, hermanos y hermanas, de la manera tal como está escrita, nos dice así: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oramos. Padre, soberano Dios, que estás en los cielos, en la tierra y en cada una de nuestras vidas. Padre, en esta noche quiero darle las gracias, Señor amado, por habernos permitido esta oportunidad y este privilegio, Señor, el poder haber orado, cantado alabanza, Señor, a su nombre en esta noche, en este lugar. Bendice los pasos de cada uno de mis hermanos, Dios mío bendito, que no tomaron a mal la invitación, Señor, para este día lunes, para que podamos estar reunidos clamando, Padre, por las diferentes necesidades. Así, Padre mío, pidiéndote por el día miércoles, Señor, esa actividad evangelística que tendremos aquí afuera. Señor, pedimos su respaldo, pedimos, Padre celestial, que tú te glorifiques ese día. Señor, y de antemano que tú reprendas toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad, Señor amado, sobre ese lugar, sobre esa actividad que estaremos llevando a cabo el día miércoles, Señor, en ese lugar. Dios mío bendito, en esta noche pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Bendiga a los hermanos, bendiga a las amistades que siempre nos ven a través de las redes sociales. Señor, que sea usted, Dios mío bendito, bendiciéndonos más y ayudándonos, Padre, a poner por obra su palabra. Padre, gracias le doy porque ya nos concedes el poder tener a nuestra hermana Rosita en esa noche, en ese lugar. Gracias, Dios mío, porque tú has hecho la obra y la culminarás en la vida de ella. Padre, todo eso se lo pido y se lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esa noche. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El espíritu del hombre. Hermanos, ya estuvimos hablando, hermanos, sobre el origen del hombre. Estuvimos hablando sobre los dos tipos de sustancias que el hombre está compuesto. No sé si ustedes recuerdan, la sustancia material como la sustancia inmaterial. Y allí mismo hablábamos, hermanos, sobre el aspecto carnal que tiene el hombre como materia, como igual en el espíritu y el alma, ¿verdad? Hablábamos también sobre la eternidad del hombre. Entonces ahora, hermanos, vamos a hablar sobre el espíritu humano. ¿Qué es el espíritu humano? Si usted puso atención, hermanos y hermanas, a la cita bíblica que acabamos de leer, hay una diferencia. Cuando mencionaba hace unos días atrás que el hombre es compuesto por espíritu, hablábamos que ese espíritu es dado de parte de Dios. Pero la pregunta será, ¿será el mismo espíritu de Dios dado al hombre? ¿Es el mismo espíritu que es sellado por el hombre cuando el hombre abre las puertas de su corazón a la palabra? Pues directamente, hermanos, es diferente. Porque todo ser humano, al ser el ser humano, al componerse en tres unidades, hermanos, cuerpo, alma y espíritu, el espíritu, hermanos y hermanas, ese espíritu lo tiene todo ser humano en esta tierra. Todo ser humano, por más pequeño que sea. Entonces, todo ser humano habita un espíritu dado por Dios en forma individual, en todo ser humano. Por eso hay una frase en la Biblia que usted las ha leído que dice que Dios no hace acepción de personas. Cuando me refiero a que Dios no hace acepción de personas, es que Dios a todos nos ha dado de su espíritu. Por eso las personas pueden hablar de Dios. Por eso hay personas que pueden decir, yo no soy evangélica, pero a mí me da miedo hacer esto.
Yo no soy evangélica, dicen las personas, pero a mí me da temor cometer ese error. Pero ¿quién es el que les hace actuar de esa manera o hablar de esas palabras que ellas expresan? Es el Espíritu. Es el Espíritu que Dios nos da a cada ser humano individualmente en esta tierra. Todos tenemos ese Espíritu. Por eso nosotros creemos que el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando el Señor se enojó, hermanos, y el hombre vio que el hombre se había apartado de sus caminos, que el hombre pecaba, que el hombre no tenía temor de Dios, dijo Dios: no contenderá mi espíritu ya con el del hombre. O sea, Dios enojado, Dios airado, ya no contenderá, porque los designios del hombre son únicamente al mal. Y así está el ser humano. Y viera qué lindo esto, hermanos. Por eso le digo yo, estos temas, hermanos, nos hacen enseñar mucho. Porque lo que le acabo de mencionar, la perversidad del hombre, hermanos y hermanas, usted lo va a notar, si es hoy o es el otro lunes, en qué radica en el hombre. Entonces, el espíritu que Dios da, hermanos y hermanas, es individual a cada hombre. Todos tenemos el espíritu. Todos tenemos algo de Dios en nuestras vidas. Hasta el más ateo, hasta el más satanista, hasta el más brujo, tiene algo de Dios. ¿Cómo es eso, hermano Mario? Pero vamos a la Biblia entonces. Vamos al libro de Números, capítulo 16. Libro de Números, capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a empezar a aplicar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Números 16, 22? Cuando lo tenga me responde con un amén. Dice la Biblia: y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Ve allí la frase, espíritus. Capte lo que le voy a mencionar y que se le quede en su corazón. Cuando la Biblia se refiere a espíritus con una E minúscula, se refiere al espíritu que Dios ha dado a cada ser humano en esta tierra. Cuando la Biblia se menciona a espíritu con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Por eso le digo, es diferente. Si usted nota acá lo que dice Números 16, 22, se está hablando de espíritus, pero con E minúscula, de toda carne. Eso quiere decir, habla del espíritu que Dios ha puesto individualmente en cada ser humano en esta tierra. De aquí, usted tiene que ir entendiendo todo en adelante. De aquí en adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos y hermanas, no se confunde. Entonces, veamos lo que dice aquí siempre en el libro de Números, capítulo 27, versículo 16. Capítulo 27, versículo 16. Dice la Biblia: ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. La frase que se vuelve a repetir aquí: Dios de los espíritus, de toda carne. O sea, el Dios que ha puesto espíritu en cada ser humano, sería la interpretación de este versículo. El Dios que ha depositado espíritus en cada carne, en cada hombre, en cada ser humano, en cada persona que tiene vida en esa tierra. Entonces vemos que el espíritu, hermanos, es diferente. El espíritu del hombre, el espíritu del ser humano es diferente. Van a surgir preguntas. ¿Como cuáles, hermano Mario? Si nosotros somos, como seres humanos, somos tripartitos, alguien ha preguntado: ¿por qué los chuchos no hablan? ¿Ah? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué los animales no hablan? Nadie. ¿A usted nunca le interesó eso? ¿Ah? ¿Será que los animales tendrán espíritu? ¿Será que los animales tendrán alma? ¿Ah? ¿Qué
pudiera responderle usted a una persona que le preguntara esto? ¿Davidcito? ¿No qué? Mire. Oiga bien, el espíritu fue formado por el Creador en la parte interior de la naturaleza del hombre y es capaz de una renovación. Ve esto, el espíritu que ha dado a toda carne, que ha sido implementado por Dios en la vida del ser humano, ese espíritu puede lograr una renovación. ¿Qué es una renovación? Hacer algo mejor en la vida del hombre, o que el hombre haga algo diferente a Dios. El espíritu que ha sido impuesto por Dios puede renovar al ser humano, sí. Por eso nosotros cantamos aquel himno muy bonito de Marcos V. Renuévame, Señor Jesús. ¿Qué le estamos diciendo allá a Dios? A ver si alguien me lo ha entendido. Dios, renueva el espíritu que tú pusiste desde niño en mi vida. Renuévalo cada día para que sea diferente en mi manera de actuar, en mi manera de obedecerte y en mi manera de servirte a ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, ¿qué es lo que hay dentro del hombre? Está el espíritu. Necesita ser cambiado, Señor. Y lo vuelve a decir, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. El espíritu que Dios da al hombre, ese espíritu lo hace capaz que el hombre se vaya renovando. Que no se vaya, hermanos y hermanas, a mutar, como dicen aquellos, como los que creen en la evolución. No, una cosa es lo que ellos enseñan como evolución, y otra cosa es que Dios renueve la vida del hombre, que es muy diferente. Entonces el espíritu es el centro y la fuente de la vida del ser humano. El espíritu es la fuente, el centro y la fuente de la vida del hombre en esta tierra. ¿Qué más, hermanos y hermanas? El espíritu también, el alma es dueña de esta vida y la usa. Recuerden que usted y yo somos personas tripartitas, compuestas por alma, espíritu y cuerpo, tripartitos. Por eso veíamos la semana pasada el hombre en su Trinidad. El alma sobrevive a la muerte. ¿Por qué el alma sobrevive a la muerte? Porque el alma es un componente inmaterial. ¿El alma puede sobrevivir a la muerte, hermano Mario? Sí. El alma no muere. Cuando un ser humano muere, es porque se da la separación, y lo explicaba ese día, la separación entre lo material que se toca, se palpa, entre lo inmaterial que es el alma y el espíritu. El alma y el espíritu están pegaditos, están cercas, hermanos, dentro del ser humano. Y al estar pegaditos, cerca, dentro del ser humano, el espíritu y el alma toman control y dirección de la vida del hombre. Eso es lo que producen ellos. En el principio Dios dio aliento al espíritu de vida en el cuerpo inanimado. O sea, el cuerpo del hombre era inanimado, no tenía movimiento. Lo que leíamos en Génesis, creo que es 2.16 o 2.6, que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre, sobre aquel barro que él había formado, aquella figura que él había hecho. Y al soplar aliento de vida sobre la nariz en la vida del hombre, aquel hombre produjo vida. Produjo vida. Entonces, hermanos y hermanas, el alma sobrevive a la muerte. El espíritu es lo que, hermanos, distingue al hombre de todas las cosas creadas. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 20. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Vamos a ir aplicando. Yo sé que a veces esto puede tornar un poco aburrido, pero yo siento que al aprender no es aburrido. Proverbios 20, 27 dice la Biblia: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Vea esto, vea cómo Salomón
está, hermanos y hermanas, reconociendo al Espíritu que Dios nos ha dado, la cual escudriña lo más profundo del corazón de nosotros. O sea que es casi igual con similar a la palabra, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo en nosotros, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, dice Hebreos. Entonces, el espíritu del hombre es capaz de escudriñar, hermanos y hermanas, lo más profundo del corazón del hombre. Por eso les mencionaba que el espíritu y el alma están en lo más profundo de cada ser humano. En pocas palabras, pudiera ser como el motor para un vehículo, el alma y el espíritu. El alma pudiera ser el timón, el espíritu pudiera ser el motor, la dirección, el motor, la fuerza, el movimiento. ¿De qué? Del ser humano, del cuerpo. Los animales, hermanos y hermanas, según Génesis 1:20, vamos a retornar al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis 1:20. Dice la Biblia: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Ahí está. Dios está diciendo que hayan animales, seres vivientes. ¿Quiénes son estos seres vivientes? Son los animales, las aves, los que vuelan sobre la tierra, los que andan sobre la expansión de los cielos. Son aves. Entonces, cuando hablamos de los animales, hermanos y hermanas, el predicador en Eclesiastés está haciendo una pregunta. Dice él que el espíritu del hombre va hacia arriba y el espíritu del animal va hacia abajo. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 21. Libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 21, hermanos y hermanas. Cuando lo tenga, favor me responde con un amén. Aquí es una pregunta. Y dice el predicador: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Es una pregunta que formaba, haciéndose una idea, haciéndose una razón que el espíritu del animal puede tenerlo y que al morir el animal, el espíritu del animal va hacia abajo. ¿Y el espíritu del hombre? Se pregunta él, puede ir que vaya hacia arriba. Vea cómo estos términos, hermanos y hermanas, tienen que ir aclarando. Los animales no pueden conocer las cosas de Dios. En las redes sociales alguna vez sacaron algún loro que cantaba himnos. En las redes sociales, en una cierta ocasión, pasaron un gallo que decía: ¡Quito, quito, pronto! ¿Ah? Y se hacen virales esos videos. Pero los animales, por más lindos que sean, por más feos que sean, no pueden llegar a conocer a Dios. Como dice Génesis 1:20, son seres vivientes que Dios creó, nada más, que sirven para que le hagan compañía al hombre. Por eso Dios se los creó a Adán en el huerto del Edén, para que le hiciesen compañía al hombre. Pero viendo Dios que la compañía de los animales no era suficiente para Adán, lo hizo dormir y de sus costillas sustrajo a la varona, a la Ishek, a Eva. Y al ver que Eva sí le funcionaba como compañía a Adán, entonces dijo Dios: te he dado un complemento a Adán en tu vida, que es la mujer, pero los animales no. Por eso quiero que vayamos a 1 Corintios 2:11. Los animales no pueden, hermano, por más que saquen gallos, pericos o loras que hablen de Dios, no pueden. No pueden, hermano. 1 Corintios 2:11. ¿Y los animales se van a salvar, hermano Mario? ¿Ah? No, no se salvan. Son animales, seres vivientes, dice la Biblia. 1 Corintios 2:11 nos va a dar una pequeña idea. Dice la Biblia: ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vea, aquí hay una diferencia.
¿Cómo se describe la última frase, Espíritu de Dios? Se describe con una E mayúscula. Un animal, un chucho, no puede tener el Espíritu de Dios. Es incoherente eso, es irrazonable. Vea la frase de Pablo aquí. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu? ¿Quién conoce las cosas de nuestra vida? Es el Espíritu que Dios implementó desde que usted nació. Ese Espíritu lo conoce muy bien a usted como es. Entonces Pablo dice aquí, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu? Por eso nosotros muchas veces decimos, ni yo me conozco. ¿Ah? ¿Alguna vez te he dicho eso? Ni yo me conozco. Sí, el Espíritu que está dentro de usted sí lo conoce como es. O cuando los jóvenes andan de noviazgo, ¿verdad? Dame 3 años, te voy a conocer primero. A ver si no es loco, a ver si no es tan loca. Tomar 3 años de tiempo. No lo va a conocer aunque le dé 10 años, ni 20 años. Porque el Espíritu que nos conoce bien es el Espíritu que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie puede conocer las cosas de Dios en esta tierra si no es dado el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Por eso hay personas que dicen, hermanos, hay amigos que dicen, ay, yo quisiera escuchar himnos, pero si yo escucho himnos, va a decir la gente que me estoy volviendo loco. Son las, no sé, ¿alguien de ustedes ha escuchado que diga eso? Dice, yo quisiera escuchar himnos, pero me da pena que la gente me vaya a escuchar escuchando himnos, porque si yo escucho himnos, la gente dice que yo me estoy volviendo loca o loco. Es cierto, porque nadie conoce el espíritu del hombre o las cosas de los hombres más que el espíritu. Pero nadie puede conocer a Dios a través del espíritu que Dios da a la vida del ser humano. Hay un juego de expresiones. Por eso es que importante es que aprendamos y entendamos y diferenciemos sobre el espíritu que Dios nos ha dado, hermanos, terrenalmente, en esta vida, en este cuerpo. Y una cosa es el Espíritu de Dios, que es dado a aquellos que han abierto las puertas de su corazón al mensaje del Evangelio, que es muy diferente. Entonces, en el principio Dios, hermanos y hermanas, dio todo esto. Leamos lo que dice 14:2 aquí en 1 Corintios. Estamos en 1 Corintios. ¿Qué nos dice el capítulo 14, versículo 2? Aquí ya Pablo está hablando sobre los dones, las lenguas. Ponga atención a la lectura, oiga lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende. Nadie. Aunque por el Espíritu, ¿cómo está la frase de Espíritu? Está en E mayúscula. Dice Pablo, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay una gran diferencia. No es el espíritu del hombre. Porque si fuera el espíritu natural del hombre, los hombres pudieran hablar en lenguas. Y eso es incoherente. Ya imagino que vaya pasando un bolo ahí y quiere hablar en lengua. Eso es incoherente. No puede. El espíritu del hombre en ese estado natural, carnal, no puede. No puede. Como dice Pablo, que por el espíritu nosotros podemos clamar Abba Padre. Pero una persona terrenal, carnal, no. No puede. No son las cosas espirituales para ellos. Vamos al libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17. ¿Qué nos dice la Biblia? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, oiga, os dé espíritu de sabiduría y de revelación con el conocimiento de Él. O sea, vea lo que hace el espíritu que Dios da al hombre. El espíritu que Dios da al hombre da sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Lo que les mencionaba, que el espíritu ese que Dios nos ha dado nos va a renovar. Entonces, al renovarnos el espíritu ese, nos puede dar sabiduría, nos puede dar revelación y nos da conocimiento. Pero al renovar en la vida del hombre, eso es lo que produce en la vida del ser humano.
Vamos a leer Efesios 4:23, aquí adelantito. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está, simple. ¿Cómo está esa frase? Está en minúscula. O sea, el espíritu del hombre. Renovaos. Renovaos, dice aquí Pablo. En el espíritu de vuestra mente. El espíritu del hombre, cuando es habitado por el espíritu de Dios, hace cosas maravillosas. Se conjuntan, se unen. El espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Veamos lo que dice Pablo. Romanos 8:16. Es lo que leíamos. Retornemos a la escritura. Retornemos a la escritura. Romanos 8:16. Y el espíritu mismo da testimonio. Aquí Pablo lo explica, pero excelente. ¿Lo logra usted entender y comprender que estamos desarrollando este tema? Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si tiene pocas palabras. Y el espíritu mismo, o sea, el espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestra carne, a nuestro ser humano, que somos hijos de Dios. ¿Quién nos va a dar ese testimonio? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios da testimonio, según Pablo, a nuestro espíritu, no al hombre, no al vecino, no al compañero de trabajo, a nuestro espíritu. Vea cómo Pablo viene enlazando y utilizando estas frases, hermanos y hermanas. Razón para eso se le llama el perito arquitecto del Evangelio a Pablo. El hombre que escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento, el hombre que hizo 3 viajes misioneros, hermanos y hermanas, un hombre que se movió por toda Europa llevando el Evangelio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una base contundente. Hermanos y hermanas, para eso que estamos aprendiendo. Se convierte también en centro de adoración. Cuando el Señor dijo, vamos allá, cuando el Señor está hablando con la samaritana, Evangelio de Juan, capítulo 4, usted vaya definiendo y vaya centralizando su lectura, hermanos y hermanas, en cada palabra, cuando se refiere a espíritu. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 23 y versículo 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en, vea esto, en espíritu. Es el espíritu del hombre. Y en verdad, porque también el Padre tales adoradores que le busquen, que le busca, que le adore. Ahora el verso 24 marca una diferencia. Vea cuando tenemos el sentido en la lectura de la palabra. Vea cuando leemos la palabra con sentido común bíblico, hermanos y hermanas. Dios es espíritu. Aquí lo afirma Juan. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que el espíritu que Dios ha dado al ser humano lo hace que pueda adorar a Dios. Por eso David escribe en el Salmo 150, versículo 6. Y todo lo que respire, dice David, alabe a Jehová. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Una persona que tiene el Espíritu de Dios y que le va renovando, puede venir a adorar a Dios. Pero una persona que no es renovada por Dios, no puede adorar a Dios. Va a adorar las cosas de este mundo, va a adorar las cosas de la carne, va a adorar otras cosas, menos lo de Dios. Si permitimos que el orgullo domine al hombre, se dice que este tiene un espíritu altivo. Vea que el espíritu nos maneja a nosotros. Si el hombre es orgulloso, el hombre puede decir que tenemos entonces un espíritu altivo. Veamos lo que dice Proverbios 16:18. Vamos a ir acelerando un poquito más. Proverbios 16:18. Que esto no voy a hacer para nosotros, ¿verdad? Dice Salomón: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahí está. Un hombre puede tener un espíritu también perverso, según Isaías 19:14. ¿Cómo es ese espíritu, hermano Mario? Leamos entonces Isaías 19:14.
que dice el profeta Isaías en el capítulo 19, verso 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Ahí está, espíritu perverso. Son espíritus, hermanos y hermanas, que se mueven. Está el espíritu provocado, el irritable. Está el espíritu, hermanos, precipitado. Está el espíritu agitado. Está el espíritu de contrictado y humillado. Está el espíritu de servidumbre. Está el espíritu de celo. Todas estas frases que le he mencionado tienen sus citas bíblicas, sus herramientas bíblicas. Enseñorearse de nuestro espíritu es bueno. Vemos que hay una diferencia entre el espíritu que Dios nos ha dado y el Espíritu Santo de Dios. Siempre la Biblia marca diferencias. No podemos mezclarlo uno con lo otro porque es muy diferente. Entonces, el enseñorear de nuestro espíritu, hermanos y hermanas, mediante un arrepentimiento y hacerse un nuevo espíritu, según Proverbios 16:32, el cual vamos a dar lectura, y con esto vamos a ir finalizando en esta noche. Vamos a dejarlo a medias. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Así aprendemos a hojear nuestras Biblias, hermanos. Dice la Biblia: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una suidad. Ahí está. Enseñorearse de su espíritu. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como creyentes cada día, como hijos de Dios? Que Dios nos vaya renovando cada día. Recuerde que usted y yo tenemos dos naturalezas: la naturaleza adánica y la naturaleza espiritual. Cada día tenemos que alimentar más o renovar más, usando esa frase. Tenemos que renovar cada día el viejo hombre. ¿Cómo lo vamos a renovar? A través del Espíritu de Dios. Porque muchas personas no duran en el Evangelio, que no renuevan al Espíritu. Se mantienen estancadas, como que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios fuera un estanque o una laguna donde no hay salida de agua. Dios quiere que el Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y al dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, usted y yo debemos de evidenciar donde quiera que andemos, hermanos y hermanas, que somos hijos y somos hijas de Dios. Amén. Que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros no sea un espíritu apacible, sino un espíritu, hermanos y hermanas, que se vaya renovando cada día. Como la luz de la aurora, que va un aumento, en aumento, en un aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Quien inició la obra en nosotros, según Filipenses, dice que la perfeccionará el día de mañana en nosotros. Lo que Dios ha iniciado en nosotros pueden haber errores, pueden haber señalamientos todavía, pero el que inició la buena obra en nosotros, hermanos y hermanas, la perfeccionará en aquel día, hermanos y hermanas. Y al haber perfeccionado la obra de Dios en nuestra vida, es porque le dimos cabida al Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, que fuera renovando nuestra vida cada día para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. A quien damos palma en esta noche, hermanos y hermanas. Le voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos en esta noche. Padre y buen Dios que estás en los cielos, hay una alabanza que dice: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir. Eso es lo que Dios quiere.
que renovemos nuestro espíritu y que hagamos cada día ese pacto con Él. Que nos comprometamos, comprometamos con Él, con Dios, para que cada día seamos mejores. No nos acomodemos, no caigamos en un acomodamiento espiritual como la iglesia de Sardis, que estaba en una iglesia agonizante, sin vida. Hay que dejar que Dios haga una iglesia fluida en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Que ese aliento de vida se mantenga ferviente en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Él es el motor. Él es la fuerza para que nosotros resistamos las acechanzas del enemigo en esta vida. Por Él estamos de pie. Por Él hemos resistido las fuerzas del mal. No es por nuestras propias fuerzas, no es porque seamos mejores que otros, hermanos y hermanas, sino porque le hemos dado cabida para que el Espíritu Santo de Dios haya renovado en nosotros nuestras vidas y que lo siga haciendo. Yo necesito que Él siga trabajando en mi vida. Yo necesito que el alfarero siga trabajando en mí cada día. Yo necesito que Él vaya puliendo mi carácter cada día. Yo necesito cada día parecerme más a Jesús de Nazaret. Necesito cada día, hermanos y hermanas, que mi espíritu dé testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. Por eso cada día, hermanos y hermanas, pidámosle a Dios, ayúdame. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar lo que otros no ven en ti. Ayúdame a creer en tus promesas cada día, Señor. No es fácil, hermanos y hermanas, pero cuando Dios ha dispuesto el trabajar en nosotros, Él va a trabajar perfectamente en nuestras vidas. Nadie puede cambiar el pensamiento del hombre. Nadie puede cambiar la dirección del hombre. Nadie puede cambiar el corazón duro del hombre. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo. Padre, gracias le damos, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por ese primer día de culto, Señor, el cual iniciamos. Señor, gracias por tu palabra que nos ayuda a crecer espiritualmente, Dios. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Padre, aunque las fuerzas se acaben, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día, aunque los pensamientos nos turben cada día, Señor. Sabemos, Padre, que tu Espíritu trabajará siempre en nosotros, Señor. Y tú trabajarás cada día, Señor, para que seamos mejores. Gracias, Señor, en esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Padre, gracias le doy en esta noche por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos palmas, Señor, en esta noche, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero nada más decir algo. Lo que nos habíamos comprometido, hermanos, con el dar lo que era el quesito para las pupusas, podemos otorgar para que de ese dinero podamos comprar las galletas.